Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto, yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz. El día de hoy tengo el placer y el honor de presentarles la sesión titulada Hipersensibilidad a quimioterapéuticos y anticuerpos monoclonales. Quiero agradecer por su asesoría a la doctora Marisela Hernández Robles, quien me asesoró durante la preparación de esta sesión, así como un especial agradecimiento a la Clínica de Medicamentos de este Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, que fue fundada desde el año 2018 y la coordinadora es la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González, bajo la dirección de la doctora Sandra Nora González Díaz. Muchísimas gracias por todos sus consejos y asesoría para la preparación de esta sesión. Y pues vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es la quimioterapia. Y bueno, pues en realidad la quimioterapia es el tratamiento de cualquier afección con químicos. Pero para definir más adecuadamente en el contexto de este tema, vamos a definir la quimioterapia como el uso de agentes farmacológicos cuya finalidad es atacar a las células neoplásicas y afectar la historia natural de las mismas al inducir la muerte celular. Y con ello se contribuye a la posibilidad de curación de los pacientes que tengan cualquier tipo de neoplasia. Vamos a hablar un poquito de la historia. El doctor Paul Ehrlich es considerado el padre de la quimioterapia y fue el primero en utilizar el término quimioterapia desde principios del siglo XX. A lo largo de los años, pues se han hecho diversas observaciones y el descubrimiento de la quimioterapia fue un hallazgo incidental que se desarrolló por las observaciones que se observaron, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aquí se observaron efectos en la médula ósea y hipoplasia linfoide. Esto se encontró en personas expuestas al gas mostaza que se utilizó durante pues, las batallas en estos hechos históricos importantes. Posteriormente, en el año 1942, los científicos Louis Goodman y Alfred Gilman publicaron los primeros resultados de la mostaza nitrogenada en pacientes con linfoma. Y fue así como en 1946 se empezó a utilizar la mecloretamina, que, mejor conocida como la mostaza nitrogenada, para el tratamiento del linfoma. Y a lo largo de los años se han ido diseñando diversos agentes quimioterapéuticos para el tratamiento de numerosas neoplasias y estos diversos agentes pues tienen diferentes mecanismos de acción citotóxica. Esta es la historia del desarrollo de la quimioterapia. Iniciamos en 1946 con el uso de la mostaza azufrada para tratar los linfomas y vemos cómo a lo largo de los años se han ido desarrollando distintos medicamentos. Entre los más usados hasta el momento está el metotrexate, el cual se empezó a utilizar desde el año 1949. Y así a lo largo de los años se han ido desarrollando uno a uno hasta que en 1960 se empezó a utilizar la combinación de diferentes agentes quimioterapéuticos para tratar distintos padecimientos. El primero fue curar leucemias y enfermedad de Hodgkin en niños. Así hemos ido avanzando hasta llegar a la actualidad, donde encontramos el uso de la terapia blanco dirigida, que puede ser con o sin quimioterapia, dependiendo pues el caso especial de cada paciente. Recordemos que la terapia blanco dirigida está enfocada en detectar genes o proteínas específicas que hacen que pues, diversos tumores crezcan con mayor rapidez. Entonces, un ejemplo de esta terapia blanco son los anticuerpos monoclonales, pues que son medicamentos que se utilizan con bastante frecuencia y pueden ser acompañados o no de agentes quimioterapéuticos. Un ejemplo puede ser el cáncer de mama. Hay un factor epidérmico que es el factor HER2, que cuando está presente hace que el tumor pueda crecer con mayor rapidez, con una mayor velocidad. Entonces, hay anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra este factor, como es el trastuzumab. Entonces, al utilizar este anticuerpo monoclonal, podemos hacer que el cáncer, pues,
no crezca con esa rapidez, sino que vaya más lento y le puede dar mayor beneficio al paciente respecto a su calidad de vida. Pero bueno, iremos hablando de esto más adelante. Hay que tener en cuenta el mecanismo de acción de estos fármacos. Estos intervienen en el ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular es un proceso fisiológico que necesitan todas las células del cuerpo, y las células tumorales también la necesitan pues para crecer, para reproducirse. Entonces, interviniendo en el ciclo celular es como se puede detener este crecimiento acelerado y es como se trata el cáncer. Los fármacos quimioterapéuticos también los podemos dividir dependiendo la fase del ciclo celular en la que actúan. Y bueno, pues hay diferentes clasificaciones, tal vez esto es más para uso de los oncólogos o hematólogos, pero es importante que nosotros sepamos que la quimioterapia no va a poder diferenciar entre células cancerígenas o células sanas. Entonces, es por eso que podemos esperar efectos secundarios en algunos medicamentos, bueno, más bien en todos. Son los fármacos que, bueno, son los efectos adversos de los fármacos que pues ya conocemos, y hay otros efectos adversos pues que no son los esperados y que son de los que vamos a estar hablando pues en las siguientes diapositivas. Sobre los datos estadísticos del cáncer en la actualidad, según la OMS, actualmente es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Tiene provoca la muerte de casi 9 millones de personas por año en todo el mundo. En México es la tercera causa de muerte y representa el 14% de todas las defunciones. En hombres y mujeres entre 20 y 64 años, el tipo de cáncer más común en los hombres es el de próstata, mientras que en mujeres es el cáncer de mama. Pero, ¿por qué vamos a utilizar la quimioterapia en el tratamiento del cáncer? Y esto pueden ser tres objetivos principales, más bien son tres objetivos principales. El primero, pues es el que quisiéramos todos, que es la curación. Esto significa que se destruye el cáncer y remite por completo. Entonces, pues todos quisiéramos llegar a este punto, que es el objetivo principal, pero pues en ciertos casos no se puede llegar a tiempo, o no, ya sea porque no se detectó o es demasiado agresivo esta neoplasia, por la que no se puede curar por completo el cáncer. Entonces, en este caso tenemos otras opciones, ya sea el control. Por ejemplo, que el cáncer pueda entrar en una etapa de remisión y el paciente pues pueda vivir con normalidad, tratando el cáncer como un padecimiento crónico, como se puede tratar la hipertensión o la diabetes, por ejemplo. O en otros casos nos sirve como paliativo. En este caso puede ser para mejorar la calidad de vida de algunos pacientes. Un ejemplo podría ser cuando tenemos un paciente que tiene un tumor grande que está comprimiendo pues algún órgano o provoca dolor. Entonces la quimioterapia nos puede servir para disminuir el tamaño del tumor, que el paciente pueda pues tener una mejor calidad de vida. Entonces, en los últimos años, pues el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las neoplasias malignas, pues provocan un aumento en el pronóstico y en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, se pueden presentar reacciones adversas a estos medicamentos como en cualquier medicamento. En las siguientes diapositivas vamos a estar refiriéndonos a las reacciones adversas a medicamentos como cualquier respuesta nociva e involuntaria a un fármaco. Y recordemos que estas reacciones pueden ser de dos tipos: las predecibles, que esta es en función de las propiedades farmacológicas que ya se conocen de un fármaco, es decir, que son las respuestas esperadas; y las impredecibles, que son las relacionadas con la respuesta inmunológica o las diferencias genéticas en cada paciente. Respecto a las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, estas son las que asemejan reacciones inmunológicas. Y para referirnos a alergia a medicamentos, estas son las reacciones de hipersensibilidad para las que ya se demostró un mecanismo mediado inmunológicamente. Debemos conocer los factores del riesgo que se pueden encontrar ya sea en los fármacos y en el paciente. Estas son: en el fármaco pueden ser agentes de alto peso molecular
que estas van a predisponer a reacciones mediadas por anticuerpos. Y dentro de los factores del huésped tenemos que el sexo femenino es un factor importante, el antecedente de alergias a medicamentos, la exposición recurrente a medicamentos, como es el caso de pacientes en tratamiento de neoplasias malignas, que hay alguna enfermedad concurrente y factores genéticos. Un ejemplo de estos factores genéticos son mutaciones en el gen BRCA en pacientes que son tratados con platinos. Ser mujer y tener una mutación en este gen ocasiona que sea cada vez más probable con exposiciones repetidas que se puedan desarrollar reacciones de hipersensibilidad. Respecto a los tipos de fármacos citotóxicos, pues tenemos diferentes grupos. En esta diapositiva vemos los que son utilizados con mayor frecuencia y en color amarillo vemos cuáles son los que tienen reacciones adversas con mayor frecuencia y pues también son los que son más utilizados. Dentro de estos tenemos a los compuestos de platino, como el cisplatino, carboplatino y oxaliplatino. También los taxanos como paclitaxel y docetaxel, la L-asparaginasa, las epidofilotoxinas como etopósido y tenipósido, y también los anticuerpos monoclonales. Vamos a ir hablando un poco pues, de cada uno de ellos. Sobre la epidemiología de las reacciones adversas a estos agentes, la verdad es bien difícil hablar de esto porque no hay datos suficientes por diferentes situaciones. Una, pues es que es una categoría de fármacos grande y que se encuentra cada vez siendo más utilizado. Tienen diferente composición y los pacientes en los que se utiliza tienen pues características de salud variables y esta variación puede afectar la susceptibilidad, el umbral y la gravedad de estas reacciones y también que su uso de estos medicamentos pues en general puede variar, o sea, varía muchísimo. Entonces es muy difícil establecer incidencias o prevalencias. Pero en un estudio publicado el año pasado, lo puse por poner pues, un ejemplo, se han detectado, bueno, reacciones adversas a sales de platino con una incidencia del 12 al 17% y las reacciones adversas a taxanos se reportaron con una incidencia del 10 al 70%. Bueno, como podemos ver, pues en los taxanos pues sí varía bastante y esto es por los mecanismos fisiopatológicos de los que vamos a hablar más adelante, que pues también faltan muchísimos estudios y falta mucho por aprender en esta área. Podemos clasificar a este tipo de reacciones por el mecanismo inmunológico. Esta es la clasificación de Helmholtz que se encuentra vigente desde 1963 con su adaptación en el 2006 por el médico Fischler. Los agentes quimioterapéuticos y los anticuerpos monoclonales pueden provocar cualquier tipo de estas reacciones. Recordemos que el tipo 1 es el que está mediado por IgE, el del tipo 2 mediado por IgE por complemento, el tipo 3 por depósito de complejos inmunes y el tipo 4 que es una reacción de hipersensibilidad tardía. En general, pues pueden ser cualquier tipo. Nosotros aquí en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica nos basamos más en esta clasificación. Esta clasificación, yo creo que esta diapositiva es la más importante de toda la charla y si logramos entenderla y relacionarnos pues amistosamente con ella, podemos entender pues casi toda la sesión. En este cuadro nos vamos a poder identificar el fenotipo, el endotipo y la fisiopatología de estas reacciones. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es observar los síntomas de nuestro paciente. Por ejemplo, en una reacción de tipo 1, que es mediada por IgE o no IgE, esta puede ser mediada por algunos otros anticuerpos, como el tipo IgG. Entonces, el paciente va a presentar los síntomas clásicos de una anafilaxia: enrojecimiento, prurito, urticaria, opresión en la garganta, dificultad para respirar, dolor de espalda, náuseas, vómitos, diarrea y colapso cardiovascular. Nosotros, teniendo el fenotipo de este paciente, pues podemos tratar de intuir, o sea, a qué endotipo pertenece. Estas reacciones de tipo IgE, recordemos que por la fisiopatología que pues ya hemos visto en diferentes clases, sesiones y hemos leído tantas veces,
requiere una etapa de sensibilización previa. Entonces, estas reacciones generalmente no van a ser en la primera o segunda exposición. Un ejemplo pueden ser los platinos, que es el ejemplo más, pues más claro de esta clase de reacciones en los agentes quimioterapéuticos, porque las reacciones a platinos ocurren después del sexto ciclo y esto pues da tiempo para que haya una sensibilización previa. Recordemos para que haya sensibilización se tiene que presentar el alergeno con la célula B y se debe de producir un anticuerpo que se va a depositar en la membrana de la célula que es clave en este mecanismo, que es el mastocito y el basófilo. Cuando este anticuerpo está presente en esta célula, al haber una segunda o tercera exposición, estos anticuerpos reconocen este alergeno y esto va a desencadenar la degranulación de estas células y liberación de diferentes factores como histamina y triptasa. Y estos son los responsables de todos los síntomas que vamos a ver en nuestro paciente. Ahora, para la quimioterapia y los anticuerpos monoclonales tenemos unos mecanismos que no se han descrito para otra clase de medicamentos, ni de alergenos, ni nada. Son exclusivos para quimioterapia y anticuerpos monoclonales. Y es el mecanismo de liberación de citocinas. En este mecanismo, bueno, pues podemos tener, pues, lo podemos observar más bien con mayor frecuencia en taxanos y en los anticuerpos monoclonales, como lo vamos a ir viendo más adelante. Y esto se refiere a que cuando se inyecta este medicamento, pues va a interferir en el ciclo celular de las células que pues estén en división. Generalmente este mecanismo tiene que ver con el tamaño de la carga tumoral. Entonces, nosotros ponemos el medicamento y se van a activar diferentes células y que pueden tener este receptor, el receptor Fc gamma, como son las células T, los macrófagos y los monocitos. Activando este receptor se pueden desencadenar la liberación de diferentes mediadores, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1 beta. Estos pues son los principales e incluso nos pueden servir de biomarcadores, pero también se liberan algunos otros como bradicimina, prostaglandinas, y todos estos mediadores lo que hacen es inhibir las caderinas, que son moléculas de adhesión que se encuentran en el endotelio. Esto hace que aumente la permeabilidad vascular y que como resultado podamos tener los síntomas que aparecen en este recuadro. Vamos a tener hipotensión, desaturación, va a haber fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. Esto es por las prostaglandinas y también pues por todo este mecanismo. Entonces es algo también bien importante que nosotros podamos reconocerlo y que podamos observar las diferencias en los síntomas que vamos a tener en cada paciente. Y esto se hace pues con la observación. Ahora también se ha descrito un mecanismo mixto, donde intervienen estos dos mecanismos ya descritos y una combinación de los síntomas. Y por último tenemos otro fenotipo donde aparece hipotensión y desaturación de oxígeno, y este también puede ser en las primeras aplicaciones. Esto se da por activación del complemento y se ha descrito que aparece en la aplicación de medios de contraste, de sulfato de condroitina, y se encuentra relacionado con distintos medicamentos que contienen diluyentes como el Cremofor, el polisorbato 80, que estos los podemos observar en medicamentos como taxanos, y en algunos otros medicamentos que tienen una forma pegilada, que esto ayuda a contrarrestar las reacciones esperadas del fármaco, como es la cardiotoxicidad, pero genera un aumento en las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, pues es riesgo-beneficio lo que se puede pues tratar de aplicar para cada paciente, pero hay que tener en cuenta que si tenemos un medicamento que se encuentra en una forma pegilada, la reacción más probable de la que estemos hablando va a ser mediada por complemento.
Y lo bueno pues de todas estas reacciones es que todas tienen el mismo tratamiento, que es la adrenalina. Y lo importante es reconocer que se está ante una situación de urgencia, pues en estos casos sería una anafilaxia, y hay que actuar como se debe, como veremos más adelante. Estos son algunos de los síntomas de las reacciones de hipersensibilidad a quimioterapéuticos. Pueden ser agudos o pueden ser tardíos. Dentro de los agudos, los síntomas típicos: involucro cutáneo, respiratorio, gastrointestinal y cardiovascular. Y dentro de los tardíos es importante que los reconozcamos y sepamos que pueden estar presentes. Y puede ser la pustulosis exantemática aguda generalizada, puede aparecer como un síndrome de Dres, como vasculitis, como enfermedad del suero, que es lo más frecuente, y el síndrome de Steven-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Debemos tomar en cuenta que estos síntomas pueden aparecer desde un día hasta una semana después de la administración de dicho fármaco. Respecto a las reacciones agudas, se pueden presentar como síntomas cutáneos caracterizados como rubor, prurito, urticaria, angioedema o eritema. Respiratorios como tos, rinitis o disnea. Gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Cardiovasculares como hipotensión, colapso cardiovascular. Debemos tomar en cuenta que estos síntomas pueden ser inducidos por la activación de mastocitos y basófilos, tanto por mecanismos mediados por IgE como no mediados por IgE. Y también es importante tomar en cuenta los síntomas atípicos, que estos nos pueden hablar de un mecanismo que está mediado, que puede ser un mecanismo mixto o que puede estar mediado por algunos otros mediadores preformados, como son escalofríos, fiebre, hipertensión, dolor lumbar o incluso rigidez. Y esto pues se debe más a otros mediadores como las prostaglandinas y leucotrienos. En estos tenemos pues que hacer una mención especial en los taxanos y en medicamentos derivados de sales de platino como el oxaliplatino, que nos pueden producir con mayor frecuencia estos síntomas atípicos. Es importante también tomar en cuenta que estos síntomas ocurren típicamente en el momento de la infusión del fármaco y que algunas de estas reacciones se pueden retrasar horas o días después de la exposición a los fármacos culpables, y que es importante anotarlos, tomarlos en cuenta, porque pueden presagiar reacciones agudas y graves en administraciones posteriores. Y aquí pues también nosotros nos vamos a ir basando en la premedicación y cómo tratar este tipo de reacciones, porque podemos ofrecerle oportunidades al paciente para que se siga tratando con el mismo medicamento al que está haciendo estas reacciones, como vamos a ver más adelante. Uno de los momentos clave es que nosotros, al observar, analizar los síntomas que presenta el paciente, no solamente nos quedemos ahí, sino que los podamos clasificar. Entonces, para clasificarlos tenemos esta escala de Brown, que es la que nosotros utilizamos aquí en el Centro Regional de Alergia. Podemos clasificar las reacciones en leves, donde solo se involucran piel y tejidos subcutáneos, y el paciente se va a presentar con eritema generalizado, urticaria, puede presentar edema periorbitario o angioedema nada más. Pero cuando se agrega o vemos afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal, estamos hablando de una gravedad moderada de la reacción. Y cuando el paciente presenta hipoxia, hipotensión o tiene compromiso neurológico, estamos hablando de una reacción grave. Esto es muy importante y es un paso decisivo, porque esto nos va a ayudar a ver qué tratamiento le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Y esto sin duda impacta en el pronóstico de su padecimiento. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero forma parte de un algoritmo en el que esta clasificación es de gran importancia. Vamos a hablar un poquito de cada grupo de medicamentos. Solamente son las características generales y lo que es más relevante desde el punto de vista pues del alergólogo para estos grupos de medicamentos. Los medicamentos derivados de sales de platino generalmente se utilizan para tratamientos prolongados que son destinados a inducir una cura o una remisión prolongada, generalmente en cáncer de mama, cáncer de vía urinaria, cáncer de colon. El factor de riesgo único que predice las reacciones de hipersensibilidad a los platinos es el mayor número de exposiciones. Recordemos que
el prototipo de las reacciones de hipersensibilidad a platinos es por un mecanismo mediado por anticuerpos. Entonces, en esto necesitamos tiempo y por eso el mayor número de exposiciones es un factor determinante para la hipersensibilidad a estos medicamentos. Vemos en esta imagen cómo están los medicamentos, por ejemplo, los platinos, que se necesitan 6 a 8 aplicaciones para hacer las primeras reacciones. Esto es pues de manera general, porque claro que también se puede hacer de manera, o sea, en una primera o una segunda exposición al fármaco, y esto nos puede indicar que el paciente ya estaba sensibilizado a alguno de los componentes del medicamento. Y lo podemos comparar con los taxanos en los que en estos típicamente aparecen las reacciones entre la primera o segunda aplicación. Aquí en estas flechitas los vamos a ir viendo en las diferentes diapositivas. En estas puse el mecanismo de acción típico de cada grupo de medicamentos. En estas, las reacciones de hipersensibilidad son inducidas por la sensibilización a inmunoglobulina E después de varias exposiciones. Y esto nos va a desencadenar los síntomas derivados de una reacción de tipo 1, que es la activación de mastocitos basófilos con su consecuente liberación de mediadores y aparición de síntomas característicos. Dentro de los platinos más utilizados está el carboplatino, el cisplatino y el oxaliplatino. De estos, el carboplatino es el que tiene mayor reporte de reacciones adversas. En los pacientes con cáncer de ovario, se presenta hasta un 27% de reacciones de hipersensibilidad en pacientes que reciben más de 7 ciclos. Y aquí es importante que las portadoras del gen BRCA tienen un mayor riesgo y se ha reportado que hasta el 40% de los pacientes con cáncer de ovario que tienen el gen BRCA1 pueden sensibilizarse después de 10 exposiciones. Esto, pues conocer esto también es un área de oportunidad, pues ya si tenemos alguna paciente que esté en tratamiento con platinos y que ya vamos, no sé, después del sexto o séptimo ciclo, y incluso podemos hacer pruebas cutáneas en estos pacientes para ver si no va a hacer una reacción de hipersensibilidad. Estos son, digamos que situaciones especiales que se pues están debatiendo y hay médicos que están a favor, médicos en contra, pero pues lo importante es vigilar a los pacientes y si se llega a presentar una reacción a estos medicamentos, poder actuar como lo dice la literatura y está demostrado que es el mejor escenario. Respecto a las reacciones de hipersensibilidad a los taxanos, estos medicamentos se usan en cánceres ginecológicos de mama y cáncer de pulmón. Estas reacciones típicamente ocurren en la primera o segunda exposición y estos generalmente tienen un mecanismo que puede ser relacionado con la liberación de citocinas o por activación de complemento. Aquí hay mucho debate porque por activación del complemento se encuentra relacionado con los diluyentes, que es el Cremofor y el polisorbato 80. Pues, sin embargo, se ha cambiado entre uno y otro y los pacientes pues siguen haciendo reacción. Entonces, se cree que el mecanismo de la hipersensibilidad a taxanos puede ser lo relacionado con la liberación de citocinas, donde interviene pues la carga tumoral y bueno, pues esa es como que una teoría. Pero hay otra teoría en la que puede haber reacciones mixtas, es decir, que hay relacionado con citocinas y por un mecanismo de tipo 1. Y en estos se cree que el paciente puede estar ya sensibilizado a la Taxus brevifolia, que es de donde se obtiene el paclitaxel, o el Taxus baccata, y se ha encontrado que también hay pues, compuestos derivados de taxano en la corteza del Funglans regia. Incluso hay casos descritos donde pacientes sensibilizados a Funglans con alergia alimentaria a nueces, pues presenta hipersensibilidad en la primera administración de taxanos. Entonces, pues son mecanismos que pues están en debate. Nosotros, para nuestra práctica clínica, lo importante es detectar los síntomas
clasificarlos y poder actuar correctamente y pues poder ofrecerle al paciente pues alguna opción que pueda ser benéfica. En esta tabla vemos cuáles son las características de las reacciones a platinos y taxanos. La puse pues nada más para ver los síntomas. Por ejemplo, los síntomas más comunes son los cutáneos en los dos. Y aquí, bien importante, observar los síntomas que ocurren, por ejemplo, que con los taxanos puede ocurrir dolor en pecho y dolor de espalda. Y estos son síntomas característicos que nos pueden hablar y que son síntomas pues muy atípicos. El dolor de espalda es un dato de alarma y que nos puede hablar de una reacción anafiláctica o de hipersensibilidad grave a los taxanos. Entonces es solo como para tener en cuenta. Respecto a las reacciones de hipersensibilidad a antraciclinas, estos medicamentos se usan para neoplasias malignas, hematológicas, cáncer de mama y otros tumores sólidos. Generalmente en este grupo tenemos a la doxorubicina y a su forma pegilada, que la forma pegilada permite utilizar dosis más altas de este medicamento con menos toxicidad. Los principales efectos tóxicos de la doxorubicina es la cardiotoxicidad y es lo que pues limita mucho su uso. Entonces esta forma pegilada pues ofrece disminuir estos efectos adversos predecibles. Sin embargo, los liposomas activan el complemento y las reacciones pueden ocurrir en la primera o en la segunda infusión. Y los síntomas pues van a ser los síntomas típicos mediados por activación del complemento, que son síntomas cutáneos, respiratorios y también cardiovasculares. Respecto a las reacciones de hipersensibilidad a la L-asparaginasa, esta es una enzima bacteriana proveniente de la bacteria E. coli. Esta se usa para tratamiento de leucemia linfoblástica aguda y pues de por sí es altamente inmunogénica. El mecanismo de reacción de hipersensibilidad a este medicamento es por anticuerpos, ya sea por tipo IgG, que esto provoca que disminuya su biodisponibilidad e inactiva sus funciones, o por IgE, que pueden causar reacciones de hipersensibilidad desde reacciones locales con eritema y edema hasta reacciones sistémicas como anafilaxia. Respecto a las epipodofilotoxinas como el tenipósido, que se utiliza en leucemias linfoblásticas agudas, y el etopósido, que se utiliza más en tumores testiculares, cáncer de pulmón de células pequeñas y el seno de ovario, aquí se han identificado el desarrollo de hipersensibilidad secundario a los diluyentes como el cremofor y el polisorbato. Recordemos que estos diluyentes pues nos van a desencadenar una reacción mediada por complemento, que pues ya conocemos cuáles son los síntomas que se desencadenan. Los factores de riesgo para una reacción de hipersensibilidad a estos medicamentos son, no se sabe por qué, pero son personas de raza blanca y jóvenes, que haya una exposición a un nuevo ciclo después de un periodo libre de 1 o 2 meses, que haya intervalos de exposición superiores a 1 semana, que la administración sea intravenosa y que sea una dosis superior a 6,000 unidades internacionales por metro cuadrado. Respecto a los anticuerpos monoclonales, las reacciones de hipersensibilidad pueden resultar de la liberación de citocinas, generación de complejos inmunes, pues en general, o sea, cualquier mecanismo inmunológico. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Generalmente ocurren en la primera o la segunda exposición y con mayor frecuencia los vamos a observar en anticuerpos murinos. Solo para recordar, los anticuerpos monoclonales pues han ido evolucionando con el tiempo y los primeros en desarrollarse pues son de origen totalmente murino, pero a medida que se han ido desarrollando han ido cambiando su forma. Bueno, hay quiméricos que tienen un 65% de componente humano y son menos inmunogénicos que los completamente murinos. Así está, bueno, llega al humanizado, que es más del 90% humano. Esta solamente tiene los determinantes antigénicos, que son, bueno, estas porciones son las que tienen el componente murino. Entonces, pues como quiera pueden ocasionar reacciones de hipersensibilidad, y hasta los humanos, que son totalmente humanos, tienen riesgo de reacción. Se desconoce por qué, hay mucho que investigar también en esta área.
pero nosotros debemos tomar en cuenta que a mayor porcentaje de que se encuentre más humano este anticuerpo monoclonal, es menos probable que nos ocasione reacciones de hipersensibilidad. Pero tenemos que poder identificar los síntomas. Y los síntomas característicos de la hipersensibilidad a anticuerpos monoclonales son escalofríos, fiebre, dolor articular e hipotensión. También los pacientes pueden presentar los síntomas clásicos de reacciones mediadas por IgE, como son los cutáneos, respiratorios, gastrointestinales, cardiovasculares, y también pues tomar en cuenta los síntomas atípicos como fiebre, escalofríos y mialgias. Para estas reacciones de hipersensibilidad, bueno, las dividí, ahorita lo van a ver. Primero vamos a hablar de que pueden ser mediadas por anticuerpos. Y pueden ser anticuerpos de tipo IgG1 o IgE, y estos pueden activar basófilos o mastocitos por diferentes mecanismos. Puede ser por un mecanismo directo, por medio del receptor Fc, o por un mecanismo indirecto, activar mastocitos por medio de complemento. Es bien difícil saber por qué vía se está desarrollando una reacción de hipersensibilidad por anticuerpos monoclonales, porque puede ser incluso también un mecanismo mixto. Nada más para darnos una idea, las pruebas cutáneas son positivas en el 60-70% de las reacciones de tipo 1 y mixtas por el rituximab. Quiere decir que pues el resto de las reacciones que se ha demostrado que son por un mecanismo de IgE, ya sea por biomarcadores, las pruebas positivas pues pueden salir negativas. Entonces no tenemos los datos de sensibilidad y especificidad para las pruebas cutáneas en estos grupos de medicamentos, ni en agentes quimioterapéuticos, ni en anticuerpos monoclonales. Para la clasificación de las reacciones no mediadas por IgE, pues esto también es bien importante en los anticuerpos monoclonales, porque aquí se pueden presentar reacciones que son relacionadas con la infusión. Y aquí también interviene la carga tumoral y la velocidad de la infusión. Estas reacciones generalmente son autolimitadas, puede haber fiebre, escalofríos, náusea, vómito, dolor de cabeza, disnea, y puede haber hiper o hipotensión, pero pues aquí no va a haber desaturación, no va a haber compromiso neurológico. En estas reacciones se puede incrementar el tiempo de infusión y el paciente va a estar bien. Pero hay otro tipo de reacciones que pueden ser mediadas por IgG, y en estas se desencadena la degranulación de estas células, mastocitos basófilos, incluso macrófagos y neutrófilos, que pueden ser activados por el receptor Fc gamma y liberando los diferentes mediadores preformados, histamina, factor de necrosis tumoral, factor activador de plaquetas, triptasa, y estos pueden desencadenar los síntomas que ya conocemos, llegando hasta el colapso cardiovascular. También puede desencadenarse la liberación de citocinas mediada por células T, macrófagos y monocitos, liberando los mediadores como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta principalmente, y esto nos va a ocasionar los síntomas típicos, y esta la podemos confundir un poco con las reacciones relacionadas con la infusión, pero en la liberación de citocinas va a haber desaturación de oxígeno, y generalmente esta va a ir disminuyendo conforme apliquemos el medicamento al paciente. Por ejemplo, tiene que ver con la carga tumoral, es decir, el fármaco va a ir a actuar sobre las células que se encuentran en división pues constante, o sea, que se están reproduciendo activamente. Entonces, cuando tenemos una neoplasia maligna, pues esta actividad pues va a estar muy incrementada, y recordemos que se pueden activar por medio de un receptor Fc de tipo gamma que está pues en la membrana de las células malignas y de estas células. Entonces va a provocar pues degranulación, y como no diferencia entre células sanas o cancerígenas, entonces esto nos va a desencadenar esta liberación de estas citocinas. También podemos tener reacciones retardadas como el exantema maculopapular, que es lo más frecuente. En estas tres reacciones mediadas por IgG, la liberación de citocinas y el exantema maculopapular, nosotros podemos ofrecer al paciente una desensibilización, como lo vamos a explicar más adelante.
Pero también con los anticuerpos monoclonales podemos presentar reacciones tardías como reacciones cutáneas graves o la enfermedad del suero, que es lo más frecuente, se presenta aproximadamente 20-25% de las administraciones de infliximab, rituximab y omalizumab, y pueden presentarse incluso de 7 a 14 días después. Recordemos que, que puede ser también por el depósito de complejos inmunes. Y respecto a las reacciones de hipersensibilidad retardadas, estas ocurren, bueno, quiero aclararles que ocurren en las primeras 2 semanas del tratamiento, y lo más frecuente pues es enfermedad del suero, donde hay producción de anticuerpos contra inmunoglobulinas extrañas con formación de complejos antígeno-anticuerpo. Y puede haber infiltrados pulmonares parchados y vasculitis necrotizante con infiltrados inflamatorios y depósito de complemento que involucra vasos sanguíneos pequeños. Estas reacciones van a estar relacionadas con síntomas sistémicos como artralgias, mialgias, erupciones cutáneas, fiebre, urticaria y prurito. Vamos a hablar sobre 4 anticuerpos monoclonales que son los que utilizamos con mayor frecuencia. Primero que nada, el infliximab. Este es un antifactor de necrosis tumoral, es un anticuerpo monoclonal quimérico, se usa en enfermedades inflamatorias intestinales y en algunas artritis inflamatorias, como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante. Se presenta en 3 a 5% de las reacciones. Estas son las reacciones agudas y generalmente se presentan durante la infusión o inmediatamente después de la infusión y hasta 24 horas después. Los síntomas pues son extensos, pueden ser desde cutáneos leves hasta hipotensión y anafilaxia. Y respecto a los síntomas tardíos, son menos frecuentes y pueden presentarse pues los que ya mencioné. Respecto a la hipersensibilidad a trastuzumab, este es un anticuerpo monoclonal humanizado, reconoce el receptor HER2, se utiliza en el cáncer de mama con sobreexpresión de este factor de crecimiento epidérmico. Este también ocasiona reacciones de hipersensibilidad graves, aproximadamente en el 0.25% de los pacientes. Generalmente es después de varias exposiciones y es por un mecanismo inducido por IgE. Las reacciones de hipersensibilidad al rituximab, este es un anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20, se utiliza en linfomas, trastornos refractarios del tejido conectivo y enfermedades ANCA positivas. En estos podemos tener el síndrome de liberación de citocinas, generalmente en la primera o segunda exposición, y los síntomas son pues los que ya he mencionado pues a lo largo pues de esta sesión. Las reacciones mediadas por IgE, que se presentan generalmente después de 4 o más exposiciones con los síntomas característicos desencadenados por las reacciones mediadas por IgE. Respecto a las reacciones de hipersensibilidad a cetuximab, este es un anticuerpo monoclonal quimérico, antifactor de crecimiento epidérmico, y se usa en tumores que tienen sobreexpresión de este factor de crecimiento, como es el cáncer colorectal, de pulmón, de células no pequeñas y cáncer epidermoide de cabeza y cuello. Ocurren hasta el 24% de los pacientes y en el 13-4% puede ocurrir anafilaxia. Puede ocurrir reacciones en la primera exposición, como se encuentra en pacientes que están sensibilizados a alfagal. Recordemos que los pacientes se pueden sensibilizar al alfagal por la picadura de una garrapata, la garrapata de estrella solitaria, que es la que vemos en esta imagen. Y bueno, pues los pacientes que están sensibilizados al alfagal también pueden tener síntomas con algunos alimentos, como es la carne roja. Entonces, si pues sabemos que algún paciente tiene síndrome de alfagal, puede tener predisposición a desarrollar pues reacción de hipersensibilidad con cetuximab y también con infliximab. Y ahora sobre el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico se va a centrar en una historia clínica detallada con la lista de los medicamentos que se han administrado y el orden, los signos y los síntomas de presentación. Y también nos podemos apoyar de pruebas confirmatorias que pueden ser in vitro, como la medición de biomarcadores, o in vivo, como las pruebas cutáneas. En algunos casos también se pueden hacer pruebas de provocación o pruebas terapéuticas. Lo más importante es que nosotros podamos identificar y
y podamos tratar adecuadamente una anafilaxia. Por eso les dejo, este es nuestro algoritmo de diagnóstico y tratamiento que nosotros utilizamos aquí en nuestro centro regional, donde se especifica cómo es el tratamiento adecuado y los diferentes escenarios para el diagnóstico de una anafilaxia. También en esta tabla podemos observar las dosis para cada uno de los medicamentos. Respecto a las pruebas cutáneas, para este grupo de medicamentos, estas se recomiendan después de un episodio de anafilaxia, es esperarnos de 2 a 4 semanas para realizarlos. Y esto es por el agotamiento de los mediadores, que estas pruebas nos pueden salir negativas. Como les dije, pues no hay una sensibilidad y especificidad que estén, digamos que estandarizadas para cada uno de los medicamentos. Solamente encontré dentro de la poca información disponible que la sensibilidad para el carboplatino es del 100% con un valor predictivo del 87% y que puede haber reactividad cruzada más o menos en el 30% entre carboplatino y oxaliplatino. Pues estos son los datos que encontré. Respecto a los taxanos, puede haber una mayor reactividad cruzada hasta del 50%. Y quiero mencionarles las pruebas cutáneas que hemos hecho en el CRAIC. Han sido pues 64 y la mayor cantidad han sido para paclitaxel y para carboplatino. Ahorita vamos a ver el uso de las pruebas cutáneas en los algoritmos de diagnóstico y tratamiento. Estas son las dosis utilizadas por la doctora Mariana Castel, que estas fueron publicadas desde el año 2015 y son las dosis que ella utiliza para realizar las pruebas cutáneas para los distintos quimioterapéuticos y anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, para carboplatino, para un prick test, se utiliza una dilución de 10 miligramos por mililitro, mientras que para una intradérmica, 1 miligramo por mililitro. Respecto a los biomarcadores que también podemos utilizar, los principales pues es la triptasa. Esta es útil en reacciones que son mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Pues esta nos va a ayudar a identificar un mecanismo de tipo 1 o un tipo mixto. Y nos va a ayudar a determinar la indicación de desensibilización. Se deben recoger idealmente 3 muestras. Al inicio del tratamiento, a las 2 horas desde el inicio, porque este es el pico máximo, y a partir de las 24 horas de que haya pasado la reacción de hipersensibilidad, porque vamos a determinar el basal y esto también nos sirve para descartar algunas otras situaciones como mastocitosis. Los valores normales de triptasa son menores de 11.4 microgramos por litro, pero hay algunos pacientes que tienen valores muy bajos y en estos pacientes nos pueden servir el incremento de 2 nanogramos por mililitro más 1.2 veces el valor basal. Esto se considera elevado y nos confirma pues una reacción de anafilaxia de tipo 1, bueno, donde hay involucro de tipo 1. Otros biomarcadores que se encuentran en estudio, incluso nuestro Centro Regional de Alergias está desarrollando una tesis doctoral respecto a esta línea de investigación en estos biomarcadores que también participan en la tormenta de citocinas, como es el interferón gamma, la interleucina 6, interleucina 8 y la interleucina 10. Faltó también la interleucina 1 beta. Este es un algoritmo para evaluar la hipersensibilidad a fármacos y anafilaxia para quimioterapia y biológicos. Primero, vamos a identificar la reacción inicial a la infusión del fármaco. Tenemos que tomar en cuenta si el medicamento es la primera línea de tratamiento o no hay alguna otra alternativa al fármaco. Seguido de esto, tenemos que evaluar los signos y los síntomas que se han presentado y la presencia de biomarcadores si es que los tenemos disponibles. También tenemos que detallar la historia de exposición a estos medicamentos o el tiempo transcurrido, número de dosis que se han administrado, etc. Ya que tengamos todo esto detallado y analizado, vamos a clasificar si esta reacción es una reacción cutánea grave. Si no lo es,
bueno, sí lo es, aquí pues nos detenemos, aquí se acaba este algoritmo porque pues aquí no podemos ayudar con nada pues al paciente. Hay que detener el fármaco y evitar las reexposiciones. Y el paciente no es candidato para una desensibilización, pero en caso de que no sea una reacción cutánea grave, podemos ofrecer al paciente pues otro camino, donde podemos ofrecerle realizar pruebas cutáneas para ir clasificando el endotipo de la reacción de hipersensibilidad. Si estas reacciones son positivas, nos indica un mecanismo de tipo IgE y el paciente es candidato a la desensibilización. Pero en caso de que las pruebas sean negativas, también podemos ofrecer la desensibilización porque recordemos que pues, es difícil clasificar con certeza a qué endotipo pertenece el paciente y que gran porcentaje de estas reacciones pueden tener un mecanismo mixto. También, si el paciente tiene una reacción moderada a grave, si el paciente tiene riesgo alto de hipersensibilidad o la presentación es compatible con liberadores de mastocitos, perdón, con mediadores de mastocitos, se puede considerar la desensibilización. En caso de que se considera una prueba de reto, es si la reacción fue leve. Y si la prueba cutánea es positiva, también se puede considerar la desensibilización. Para esto tenemos que estratificar el riesgo de la reacción local y que las comorbilidades se encuentren en control y contar con lo necesario para realizar la desensibilización, como es un lugar adecuado y tener un protocolo de desensibilización y tener una estrategia de premedicación, la cual va a estar basada en los síntomas que presente el paciente. Este es un esquema pues mucho más simple de las reacciones de hipersensibilidad. Aquí pues nos va a servir mucho la escala de Brown para determinar si la reacción fue leve, moderada o grave. Y también es importante porque según este algoritmo vamos a ver si el paciente es candidato a desensibilización. En el caso de reacciones cutáneas graves, pues aquí tenemos que evitar el medicamento pues rotundamente. La desensibilización entonces es para pacientes que experimentaron reacciones de tipo 1 o 4 con excepción de las reacciones adversas cutáneas graves. Recordemos que la desensibilización modifica la respuesta inmunitaria de un paciente a un fármaco, lo que permite una tolerancia temporal que se puede mantener siempre que se mantengan los niveles séricos del fármaco. Este estado se pierde tan pronto como se elimina el fármaco, que son 2 a 3 vidas medias. Y pues los protocolos de desensibilización son específicos para cada fármaco y cada paciente y generalmente la dosis inicial es una décima parte de la dosis final y se van realizando incrementos hasta que se alcanza la dosis objetivo. ¿Qué vamos a hacer si se presenta una reacción durante una desensibilización? Primero, pues es importante la profilaxis del síndrome de liberación de citocinas y en esto es clave hidratar al paciente. Podemos utilizar solución salina y tratar con antihistamínicos, corticosteroides o paracetamol, esto según los síntomas que haya presentado el paciente. Más adelante tengo un esquema, donde podemos observar los medicamentos que se pueden administrar para cada síntoma que presente el paciente. Por eso es muy importante la historia clínica. Si tenemos un paciente que pues ya sabemos que presenta fiebre, se puede premedicar con paracetamol o con ibuprofeno, por ejemplo. Y durante una reacción, durante la desensibilización, el primer paso siempre va a ser detener la infusión y enseguida aumentar la infusión de líquidos IV para hidratar al paciente. Y debemos ver si hay algún cambio en los signos vitales del paciente o no los hay. Lo que sí debemos identificar más que nada es si hay hipotensión, desaturación o síncope para inmediatamente administrar adrenalina en caso necesario. Ya una vez resuelto, podemos continuar la infusión en el step actual. Y bueno, estas son las desensibilizaciones que se han realizado en la clínica de medicamentos de nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica a lo largo, pues desde su inicio en el año 2018. Quiero que veamos esto como oportunidades de mejoría de pronóstico en
en pacientes, o sea, que tienen alguna reacción de hipersensibilidad a quimioterapéuticos, que han sido 169 desde el 2018 a la fecha, y anticuerpos monoclonales, 89 pacientes a la fecha. Esto representa pues una mejoría en el pronóstico y la calidad de vida pues de cada paciente, y esto pues ha sido posible pues gracias a este centro y a las investigaciones que se han realizado. Nada más quiero mostrarles un poquito de las investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo pues de este tiempo en el que ha estado funcionando la clínica de medicamentos. Hemos hecho protocolos de desensibilización a brentuximab, a oxaliplatino, a rituximab, también tocilizumab, etcétera, trastuzumab, atezolizumab y bevacizumab, también a paclitaxel. Y bueno, actualmente nos autorizaron la presentación de 3 trabajos en el Congreso del ACAI 2021, que pues también más adelante pues van a estar en vías de publicación. Como vemos, pues el trabajo constante y la investigación pues son áreas que siempre están disponibles, y más en este grupo de medicamentos donde pues no tenemos certeza todavía. Como conclusiones de esta sesión, las indicaciones para desensibilizaciones rápidas solo pueden ser realizadas por especialistas en alergia e inmunología, que puedan establecer la naturaleza y el mecanismo de la reacción inicial. Se pueden realizar pruebas cutáneas para proporcionar evidencia de sensibilización a IgE o mastocitos, y pueden asignar un riesgo para el procedimiento de desensibilización. Es importante la educación de enfermeras, farmacéuticos, oncólogos y especialistas en alergias. Esto conducirá al uso universal de protocolos de desensibilización rápida para todos los pacientes con cáncer y pacientes con afecciones inflamatorias crónicas con reacciones de hipersensibilidad a agentes terapéuticos de primera línea. Y pues todo esto se traduce en una mejor calidad de vida para el paciente. Y pues antes de despedirme, quiero hacerles una atenta invitación a nuestro 34 reunión científica anual del Highlights en Alergia e Inmunología Clínica. Como cada año, pues es en septiembre. Vamos a iniciar el día 9 de septiembre con distintos talleres. El día 10 de septiembre, pues vamos a tener invitados muy especiales de diferentes partes del mundo que nos van a compartir su experiencia. Y el día 11 de septiembre tenemos el curso para padres, pacientes y familiares con alergia y asma. Para registrarse pueden escanear los códigos QR, y esto los va a llevar a un formato de Google Forms donde pueden ustedes escribir sus datos y quedarán registrados. Y pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos por su atención.